Muy buenas a todos. Mi nombre es David Gascón y vamos a proceder a la explicación de la primera clase que se da de cinemática en el nivel de segundo de la ESO. Espero que os gusten los vídeos de Somos Energía porque lo hago con todo el afecto para mi alumnado. Así que vamos a empezar con esta pequeña introducción a la cinemática. Cinemática significa, tiene su nombre viene de movimiento. Y bueno, significa movimiento. Y vamos a definir primeramente la cinemática, luego vamos a pasar por el sistema de referencia. Después de hablar del sistema de referencia, dentro del sistema de referencia hablaremos de la posición, dentro de un punto de vista físico, evidentemente. Y luego haremos el cálculo del desplazamiento a un nivel muy básico, que es el de segundo de la ESO. Estos conceptos tienen que quedar muy claros porque son importantísimos a la hora de hacer los dificilísimos esos que dicen, no es tanto, pero dicen que son muy difíciles problemas de física. Pero para eso tenemos que empezar desde la base y con una base muy consolidada y muy sólida. Y para eso estoy yo aquí, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el concepto de cinemática. ¿Qué es la cinemática? Según dice la definición, es la parte de la física que describe el movimiento de los objetos sólidos. Describe el movimiento, es decir, le interesa saber cómo se produce el movimiento y puntualiza objetos sólidos, es decir, no se encarga de los líquidos ni de los gases, se encarga de los movimientos de los objetos sólidos, como puede ser una pelota con movimiento parabólico o un coche en línea recta, por ejemplo. Podemos hacer todo eso. Y ahora, sin considerar las causas que lo originan. ¿Cuáles son las causas de los movimientos? Las causas de los movimientos son las fuerzas. Porque yo cuando empujo un objeto, lo que hace es desplazarse. Al empujar un objeto, el objeto se desplaza. Bien, pues vamos allá. Ahí tenéis un objeto. Vamos a considerar un balón, ¿vale? Ahí lo tenéis, un balón. Y a este objeto se le llama en física móvil. ¿Qué es un móvil? No es el móvil del celular, no. Un móvil es un objeto sólido que está en movimiento. El objeto no está en movimiento, no se considera móvil, se considera objeto, evidentemente. Fácil de entender. Cuando digamos el móvil se mueve, ya sabemos que es un objeto sólido, ¿de acuerdo? Sin tener en cuenta las causas que provocan ese movimiento. Seguimos. Ahí lo que tenemos es que ahora la pelota va a hacer un movimiento que va a pasar de A a B. ¿De acuerdo? Ese movimiento A-B está perfectamente definido y se debe definir en cinemática, es decir, la ciencia encargada del estudio de qué está pasando, de cómo se describe ese movimiento. Además, esto es a nivel cualitativo, pero a la cinemática lo que le interesa es que sea a nivel cuantitativo. Me explico. Cualitativo significa que es sin números y cuantitativo significa que es con números. Es decir, que A va a tener una posición y B va a tener otra. Bien, el sistema de referencia, observador y posición de un móvil. Móvil, como ya sabemos, es un cuerpo sólido, un objeto sólido que está en movimiento. Muy bien, pues vamos allá. Estos dos conceptos siempre, entre comillas, siempre están presentes en un problema de física. Quiere decir que todos los problemas de física que hagáis a continuación sobre cinemática, es decir, sobre movimiento, esos tienen que tener como condición que pongáis un sistema de referencia e identifiquéis la posición del móvil, es decir, del objeto en movimiento. Bien, un sistema de referencia básico que se hace en segundo de la ESO y se practica al principio para hacernos con la física lo más antes posible, pues es un sistema de referencia unidimensional. Que como podéis ver, un sistema de referencia unidimensional significa que tenemos solo una dimensión, es decir, va de izquierda a derecha en este sentido. Y quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos nuestro origen, nuestro origen del sistema de referencia. Aquí vamos a hablar de observador. El observador lo tenemos siempre en cero, es decir, observador, es decir, desde dónde se toma el sistema de referencia para medir, por ejemplo, la posición de esa pelota. Como podéis ver, este eje está expresando metros y la posición de esa pelota será 2. Es decir, ¿cuál es la posición de la pelota?
2. ¿2 qué? Metros. Porque esto está midiendo una longitud. ¿De acuerdo? Bien. Aquí ya tenemos el movimiento. Es decir, la pelota ha pasado de un estado inicial 1 a un estado final 2. Es decir, la pelota ha pasado desde los 2 metros hasta los 5 metros. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Describiendo el movimiento. Que es lo que hace la cinemática. Bien, pues un concepto súper importante que nos hace entender el sistema de referencia, es decir, un sistema de referencia y un observador es un concepto exactamente igual, solo que el observador es para que nosotros visualicemos desde dónde estamos midiendo. Es decir, siempre vamos a medir desde el punto 0, 0. Un sistema bidimensional como el que veis aquí, el bidimensional, tiene un observador. El bidimensional lo tiene aquí y un unidimensional aquí, pero los dos coinciden con que son 0, 0. Es decir, el observador siempre se va a colocar en el punto 0 de nuestro sistema de referencia. Por lo tanto, el concepto de observador va asociado al sistema de referencia. Quedaros con la idea de que el observador es como un ojo que está dibujado ahí en el 0 y que está mirando en la dirección que apunta la flecha. ¿Lo veis? Aquí hay una flecha y aquí el ojo tanto mira hacia la derecha como mira hacia arriba. Es decir, por eso son dos dimensiones. Una es en el eje X y otra dimensión es en el eje Y, lo que configura el plano de la pizarra que estáis viendo. ¿De acuerdo? Hay otro sistema tridimensional que podéis verlo ahora mismo, tranquilamente. Ahora mismo estaréis en una habitación seguramente o en una clase. Mirad hacia una esquina y veréis cómo hay un alto de la habitación, un ancho y un largo. ¿De acuerdo? Pues eso lo podéis ver perfectamente. Os vais, miráis una esquina y ahí, pues yo ya estoy viendo una que se ve claramente un sistema tridimensional. Pero en segundo de la ESO no vamos a ver ningún sistema tridimensional e incluso el bidimensional simplemente lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí porque que sepáis que evidentemente no nos vamos a quedar para definir un movimiento. Sabéis que los movimientos se producen en 3 dimensiones. No nos vamos a quedar a lo largo de toda nuestra vida con un sistema unidimensional. No tendría ningún sentido. Pues bien, a estas posiciones 1, 2 y 3 se les llama posición. O sea, la posición es el lugar que ocupa el móvil o objeto en movimiento, ¿de acuerdo? Y si está en reposo, pues también se llama posición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo desde mi sistema de referencia, en el estado 1, veo a este objeto, ¿vale? Lo veo en la posición 2. En el segundo estado de ese objeto de movimiento lo veo en la posición 5. Y en una tercera, aplicado a un sistema bidimensional, una tercera posición, el sistema bidimensional va a venir caracterizado por los ejes cartesianos, el eje X y el eje Y. Se le llama así, no os preocupéis por el nombre, que el de matemática o yo mismo os vamos a decir mucho ese nombre sobre ejes cartesianos. X e Y. El eje X, el eje Y. Entonces, ¿cómo se va a definir esta posición del estado 1? Pues se va a definir como 2 metros. Y esta posición del estado 2 se va a definir como 5 metros. Y esta posición del estado 3, o sea, aquí sería un sistema bidimensional y la pelota estaría colocada en el punto 2. Fijaros, 2, 3, porque primero se pone la X, ¿vale? Los metros de la X y los metros de la Y. Bidimensional significa que tiene 2 dimensiones. Y siempre se hace en este orden. 2, 3. Primero abscisa y luego ordenada. Recordad que este es el eje de abscisa y este es el eje de ordenada. Que no se olvide. ¿Vale? Muy bien. Pues ya directamente vamos a lo que es el cálculo del desplazamiento. ¿Cómo se calcula un desplazamiento de una pelota que va desde la posición 2 hasta la posición 5? Pero en este caso he querido modificar un poquillo porque os tengo que explicar una cosa. En vez de ir de la 2 a la 5, vamos a ir de la 5 a la 2. Ese es el movimiento de la pelota. Muy bien. Pues este cerito que hay aquí, los ceritos siempre se indican, normalmente en los problemas, el cerito se utiliza para explicar, para poner o indicar en física, se suele utilizar, vosotros podéis utilizar lo que queráis. Pero realmente cuando veáis un cerito, una letra y un cerito, significa que es el estado inicial y una letra y una F es el estado. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente estamos en 5 y finalmente llegamos a 2. Es decir, vamos en contra del sentido del eje. ¿Vale? Muy bien. Pues la posición F, es decir, la posición final es 2 metros. Y la posición inicial es 5 metros. Muy bien. Pues fijaros, aquí tenéis, copiarlo en la libreta, es muy importante,
que el incremento, yo ya os he tenido que explicar en el muelle, es este símbolo que significa incremento. Siempre que veáis un triángulo, esto va a significar incremento, ¿de acuerdo? Incremento de X. ¿De X por qué? Porque este es el eje X, ¿de acuerdo? El eje X que se mida en metros, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, siempre que hay un incremento va a ser esta variable, que en este caso es longitud, la X, la posición, ¿vale? La posición es X, será X final menos X inicial. Es decir, el incremento te está diciendo que siempre es una recta entre final menos inicial. Y luego esta variable, pues en este caso evidentemente son longitud. ¿Cómo se calcula eso? Atención, esto es súper importante. Fijaros como el estado final es este y la posición es 2. Pues yo coloco y pongo un 2 aquí. Fijaros como el estado inicial es 5. Pues yo pongo un 5 aquí. Y si hacemos 2 menos 5 en matemáticas, esto es matemática básica, 2 menos 5 es igual a menos 3 metros. Ay, maestro, ¿cómo que ha salido menos 3 metros si la diferencia es 3? Pues muy sencillo, porque este signo significa, y esto es muy importante que lo veáis y lo analicéis, significa que va en sentido contrario al sentido que me indica mi sistema de referencia. Y me ha salido matemáticamente así. Pues eso es lo que significa este símbolo que nos indica el sentido de desplazamiento es a la izquierda, es hacia la izquierda. En vez de ir a la derecha, va hacia la izquierda, que es lo que indica inicialmente nuestro movimiento planteado. ¿Vale? Fijaros cómo esto está apuntando hacia la derecha y esto hacia la izquierda. Bueno, pues dejo de enrollarme y vamos a un ejemplo práctico.